Sí, bueno, bueno. Sí, bueno. Bueno, voy a esperar un momentito. Erukuri-san, es que buena como, bueno. Sheskura kurini, a ver, cuac, sheskura kurini book. Sí, bueno. Mencha ishe shin nakamek no narak kurani. Bueno, voy a esperar un momentito. Erukuri-san, es que buena como, bueno. Sheskura kurini, a ver, cuac, sheskura kurini book. Mencha ishe shin nakamek no narak kurani. Bueno, voy a esperar un momentito. Erukuri-san, es que buena como, Sheskura kurini, a ver, cuac, sheskura kurini book. Mencha ishe shin nakamek no narak kurani. Sesi kimbo, yamin do chenga, san kurawak. Ina, ambe, ayeng pera tambe san, ah, hankulin de shapak san inde name uran en galikulik YouTube o matras, indina, ayeng pera etsakurakat. Sesi kimbo, nahtsan, netam kurishki yam doje. Enga, san, tin menja chungumakin, ayeng pera tambe san en ayeng pihkin wanda ketsaku tarak himbo o inchka en anuchari radio comunitaria ireta purepecha ismiti parinesk ichka yash anapambe enga turishimboari tecnología chambe himbangish ke himbokshmencha no hanshkarak nainak shimbo aria pure himbope yam tu casi sano isalishin wanda ketsaku tarak ka iseratzi perinis ka xmencha noche wanda kambe ke xaxinga sino san ayen pera tambe que wanda kwe ke pe mencha san kusta kambe wende san pire kwe chanambe hima kan iksa wekan alina no skats chkan sesa no aksa yashe so aksa teruk tandan in no vamos otra vez. Sesi kimbo yami do chenga tsan kuranka ina yen pera tambe ah no mirikurin sesi kurakwan imechanenga sin orejtak uchar kerich ka imechanenga sin zipik inskuk ima ker ziprepetich uchar nand itzin ka nand icherin tat tariatan ka uchar tat kurikun ka sesi kurakun uchar nand kuerapirin krata kurikun shwaksan teruktan yas ka un san wandashin nambe okshinayeng uname sangan shame ngukuringa ishwashi senga no chaire tanga engarikuri arbu Washington ka hiniashi chke huchari cheri chenibo en huchari purecho isha paka shwak santer nakurash que se kana nichsan pore kana nisan utushi que en pitara que nos tam inglés mo wandani en gis pitara que risk shwekshin sana yengu yash samamarambe a ver ambek shana lingua wanda shinkurash que sesi kimuniwe pues buenas tardes pedir permiso no
a los que nos han dado la vida, ¿no? Esos esencias divinas, ¿no? Que nos dan esta vida, ¿no? Nuestra madre agua, nuestra madre tierra, al abuelo viento, padre viento, nuestro abuelo fuego, ¿no? Y por supuesto a nuestras mayores y a nuestros mayores, ¿verdad? A nuestra madre Cuerásperi, proveedora y dadora de vida, nuestro abuelo sol, ¿no? Nuestra abuela luna. Y pues hoy mi intención es hablar de algunos temas aquí desde este territorio de nuestros hermanos Makashut, pidiéndole permiso también a ellos, ¿no? Y como decía, en algunas partes, pues en castellano o turishi o español, ¿no? En algunas otras partes en purépecha, pues si es necesario también en inglés, ¿no? Voy a empezar pues ahora sí que es anunciarles o compartirles algunas ideas o algunas situaciones también que están pasando en nuestro territorio, también aquí en el territorio donde actualmente vivimos, aquí en el estado de Washington, ¿no? Más conocido por la ciudad predominante que es Seattle, Washington, ¿no? Estoy muy específicamente ahorita en la ciudad de Pacific, Washington, un pequeño pueblito, y desde aquí estoy transmitiendo. Bueno, pues primero ya de cajón, ¿no? Sabemos que esta situación de la pandemia pues sigue afectando a muchas comunidades. Eh, También sabemos que poco a poco esta situación pues va enfocado a mejorar. Esperemos que así sea, esperemos que pronto ahora sí que podamos regresar a esta, decimos nosotros, nueva normalidad, porque tal parece pues que este virus se va a quedar en nuestras comunidades por un largo tiempo, ¿no? Sí decirles que nosotros desde Ireta Purepecha, pues en esta misma digna sobrevivencia, podríamos decirle así, ¿no? Que sí estamos de acuerdo y que sí promovemos que nuestros miembros de nuestra comunidad pues se pongan su vacuna, que sigan sus protocolos, que se cuiden, ¿no? Porque pues se dice que van a subsistir aquellos que nos tomemos ciertos cuidados, ¿no? Eso es lo que se comenta y eso es también lo que las estadísticas muestran en la actualidad, ¿no? Y pues nosotros es nuestra responsabilidad hacerles saber, el que ustedes estén enterados de lo que se está diciendo desde las entes oficiales o el gobierno local, pero también lo que nosotros estamos observando por nuestra propia experiencia o lo que nosotros estamos mirando, ¿no? No es que sanganalisti sesnianta no sanganalisti mendro indech ipamenchko en anda pero notros sano se suchinia ka noche cuando recambesta no es que es como Johnson y Sam que como angulinda nanina superin para que no pamenjan el sanganalish que pues jam to chkeri kulinia ka ishita no chki yami to chkustian bakindan ka march uskan bakindan es ka hiya ahí tumpamenchas cariñosa yon ka uskach ka nambaki na nimbushi ya si yo ka sang men changshin ngusa wandashi no ka iskchnalines ka no cha en aksharikuri in tanguri kwa o in kunguri kwa en arikuri que ireta pure pecha o isksarikuri shingucha ishwas shwerti san wandapshin Washington ni shwerti narin shineska pues kurandara ka es ka truck indena ambe wandanga ga en densan vacuna rika también xukania ka uns mana machins cuacha cuatea porque noche cuando recambia esta no ishi timbocan wani kuchamiti ashka uchar más casi chenenga xukaki ne vacuna na ka xunka chka ambakina in dem o isarine o isheshka huchaeska noshan kichkuen pamenchin eska sushin no yonda nambakinda ka kurach pinchksha kurandalang sa inden nambe sanwananga como noxmirikuli inden hupakunda nambe omukuli nambe ka kwacha kwa nimecha ninga pamenchka me kanguri
Pues sí, dicho eso y pues dejándoles esas recomendaciones, al final eso es lo que son, ¿no? No es nuestra intención imponer nada, al final el libre albedrío siempre va a prevalecer, pero es nuestra responsabilidad, ¿no? Hacerles saber lo que ya les comentaba, ¿no? Bueno, también compartirles que en los próximos días vamos a hacer, vamos a convocar a un evento aquí en el estado de Washington en la última semana de marzo para que estén este fin de semana de marzo, un sábado para que estén al pendiente. Pronto va a empezar a circular los avisos, no déjenme mirar qué fecha es para decírselos específicamente. Si el creador nos da permiso y todo sale bien, es el último fin de semana de marzo, que vendría siendo marzo 26. Estamos planificando un evento junto con otras comunidades hermanas como la comunidad Quichua de Ecuador y la comunidad Nusabi de Oaxaca, donde vamos a hacer un evento y pronto les vamos a avisar para que nos acompañen, para que asistan y pues más adelante les doy los detalles, nomás para irlo poniendo en su mente, ¿no? Escrinari no en Gatsueka, San de Pamindan. Mamran bek sano agnesa guara kambe santire kambe mamra me a ver abek shambe saniata ano chakshna yengwa ke ano nani ukuria i cha kwenjik sapichma unta kamzarin kun sankshna yengun ambe shin cha hamanginiata no ambe anchikuri tambe sania chiki cha enga stangurinda kinten char makashi chingon enga charikuri kicho e chaka ende charikuri no sabi ano hini Oaxaca shanapuchka huchachka purecha ano estén al pendiente, no decirles, pues también agradecer infinitamente desde este medio a los, bueno, primero agradecerles por su comprensión, ¿no? Es verdad que, pues en tiempos pasados, llamémosle, hace 3 años, ¿no? Porque en los últimos dos, pues ya no nos hemos podido reunir como nos reuníamos aquí en la región del noroeste, donde nos acompañaban nuestros hermanos y hermanas de Oregon, de California y otros estados, ¿no? Donde hacíamos esta quinchicua, esta remembranza, esta vivencia de cambio de ciclo o año nuevo purépechao, que también le conocemos como curicuer quinchicua, ¿no? Los que nos han acompañado pues han tenido esa experiencia tan hermosa donde nos juntamos, donde compartimos y donde nos recordamos, ¿no? de nuestra esencia, de lo que somos y pues a decirles que pues esta pandemia nos ha tenido un poquito alejados. También compartirles que nosotros de manera más interna, de manera más íntima, no lo hemos dejado de hacer. Creemos nosotros que aunque sean grupos pequeños, estas ceremonias no se deben de interrumpir y que ha sido un trabajo bastante loable, bastante valiente. Los que retomaron este trabajo hace algunos años allá en nuestro territorio y pues nosotros desde acá honrarles y respetarles, no estamos también viviendo esta ceremonia. Pues hace poquito nos juntamos con un grupo no muy grande por esto de la pandemia, seguirnos cuidando. Esperamos que este otro ciclo que viene, el otro febrero que viene o cuando vengan estas épocas, ¿no? Que seguimos nosotros como el ciclo del maíz y que se empieza a llegar el tiempo del barbecho y lo que nos han dicho la gente, pues que cimentó estas bases para esta cuinchecua, siguiendo no en no que nosotros le llamamos Harar Hoshkuan y siguiendo esa estrella, ¿no? Y pues yo creo que más allá de todo eso, pues eso puede ser debatible o puede ser, podemos hablar al respecto. Hay un tata que una vez nos dijo que nosotros los purépecha somos muy buenos para tener una, llamémosle, a lo mejor la palabra un pretexto válido es muy aventurado para reunirnos y para estar juntos, ¿no? Y qué mejor un día para honrar a los ancestros, para honrar al abuelo fuego y a las demás esencias sagradas, para reunirnos en un evento como el que nosotros hacemos acá,
lleno de música, lleno de alegría, nuestro juego tradicional, la guarucua, y por sobre todas las cosas, un evento libre de alcohol y drogas, un evento para la sobriedad, para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están o que estamos, ¿no? En esa batalla por curarnos, por desintoxicarnos y que podamos tener una tarde, una noche, un día ameno sin que el alcohol sea un elemento, poder bailar, poder cantar y hacer nuestras actividades. Bueno, hasta ahí lo dejo, infinitos agradecimientos de parte de Ireta Purépecha o los que conformamos Ireta Purépecha, les mandamos un fuerte abrazo pues feliz año nuevo Purépecha, si se pudiera decir así, es que ahí hueshurinenga, y ya que wagyam na meses hueran courage que es que chanan cuera pritzin orestak, es que na meses huera que es que no me cuera tenja courage que es que crack a meselin kunch ses harania es que que ano porque crack irestan haran naninga kakahuchaya sha ano porque marharask ni California ish o ni Chicago ish o Arizona ish o ni California ish o Marta ish ano iskshwekshing sanarines ka huchakshin kani kanganglishing ano keska ksma huriamento ksheh para na pa kshwak san zipindan inkuinchi kuimbo kurash ketse. Bueno, pues sí, también entre estos memorias, recordaciones, fechas importantes, ¿no? Quizás olvido algunas cosas, quizás no menciono todas, pero también es muy importante llevar en nuestra memoria y enaltar el nombre de aquellas y aquellos que han dado su vida o que en algún momento de su vida le fueron útil a nuestras comunidades, lo que nosotros llamamos maroatzpen o maroatzperacua, ¿no? Y pues también ser claros, ¿no? En el sentido de estas situaciones que se dan en nuestras comunidades, ¿no? Y que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Por este mal entendimiento, por esta mala semilla que seguimos nosotros cuidando, ¿no? Porque hay que ser pues sinceros y hay que ser honestos, ¿no? Como hay semilla mala, pues hay semilla buena, ¿no? Y esa mala semilla, esa mala educación, ¿no? Como también podemos llamarle así, que a veces denostamos o hablamos mal de las personas, ¿no? Sin hacer una reflexión de la situación real que están pasando o que ha sido una constante en nuestras comunidades, al menos desde que yo tengo uso de memoria. Y me refiero a este feminicidio, a este asesinato a nuestra compañera Lupita Campanur, ¿no? Y otras compañeras y que yo ahorita no recuerdo sus nombres, pero que enalto sus nombres, especialmente a estas mujeres que luchan, que organizan. Bueno, quizás es mala educación decir especialmente a ellas, vamos a decir a todas las mujeres, ¿no? Porque qué mujer no lucha, qué mujer no organiza, pues son las que cuidan la familia, son las que nos dieron esta vida que tenemos, ¿no? Y que han sido violentadas o que las hemos violentado, ¿no? Porque yo no me excluyo de eso, de esa masculinidad tóxica que afecta, que lacera, que lastima, ¿no? Y decir, ¿no? En nombre de ellas y en nombre de la compañera Lupita y de otras, ¿no? Que ahorita no recuerdo sus nombres, pero los que me están escuchando y conocen esos nombres, enalten sus nombres y que esta nueva reorganización que está pasando en nuestras comunidades, porque pues si hay que decirlo, es importante, ¿no? Reconocer el gran esfuerzo que están haciendo nuestras comunidades para esto de lo que le llamamos la libre determinación, lo que también conocemos como el presupuesto directo, esta reorganización, reestructuración de nuestras comunidades, que hay una reflexión, ¿no? Especialmente nosotros los hombres, para empezar los cimientos nuevos y mostrarle con el ejemplo a nuestros hijos
cómo es esta buena convivencia, una convivencia de una manera no tóxica, donde no sigamos fomentando esta violencia hacia la mujer, ¿no? Y si alguien de pronto me dice, oh, que eso no es cierto, pues estaríamos mintiendo, ¿no? Sabemos que así es, venimos de esas experiencias, los hemos mirado desde niños y nosotros también podemos contribuir mostrándole a nuestros hijos, a los que vienen atrás de nosotros, a las nuevas generaciones, que esa situación no está bien, que esas situaciones no deben de seguir pasando y que debemos de reestructurarnos, reeducarnos, y pues la manera en que lo vamos a nosotros fomentar es a partir de la práctica, ¿no? Al final somos el espejo de nuestros niños, nos observan y pues lo que nosotros hacemos ellos también lo replican, ¿no? Quizás este tema por sí mismo es muy amplio, pero yo honro y respeto mucho a las compañeras que por sí mismo toman la valentía, que por sí mismo organizan, que por sí mismo reclaman, ¿no? Muy valientes, ¿no? Y hay que apoyarles. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, un saludo combativo, y créanme que cada día somos más los masculinos que estamos de su lado y que vamos a luchar a la par, aunque sea acá de la lejanía, pero si algún día estoy allá en el territorio, pues allá también me voy a unir a su digna resiliencia, a su digna lucha por esta liberación, ¿no? De esta mala semilla, depurarla, y pues hasta ahí no es que se ¿no? Es que swak huchach como más kukurinda no es nek que swak ses irestan dan hucha irete chen que ngak sucha wex ba huchak ses niente ni nech kwa ses penda ni denen no ses ni ranka ni kichi kunambe nex kwacha kushin huchar kumanchi kwechana no kuchak sis no ses kano sis ikichi kwengan huchar warima shichan huchar warite chen ano huchar nanakechan ano que noche cuando era cambehti tatecha que na necha nga tsekuranga pas no se no marapen con no se kurangun noche cuando era cambehti anishti ano ka is xerati parininde nga ya se sirehtan nanga o ska shangulin nanga pa se sirehtan dan ano eska tswak kuchahtu pimalian huchar wali mashichan huchar nanakechan o nanakechan wali mashichan ano ime chingonenga sucha makash kuripika ime chingonenga makashi kuchanze negonka pimarianes que mahtu shanta para que akinden kertanguri ko arish para que mahtu wandan para que mahtu no alinu chenjin ano nanines sesireta gua ka unjuk sucha ya sangnarine ses niantane ka sheran huchar sapichan nanines imain kuchak shalik tsiwekwa ano chiwen esnek ano no ish eskax marta rushnawanda gareni más chiwe que tenke más mamra me hama wak niata no se shekuli pari no mamra me wanda pan ano ish sanalin ka ime iman wali mashichen nanake chen wache chen yulitskiri chen engax no trorakta kurika kanik se saraht ano kanik ko chses pikola shigenga shak chanshin itsaman ka tangulidan ka wandashins ka chas arinanina kshamarina no que me chandish shuwerti wandak meshakwan en statakari kate en siweri kate en ishik como kurangunga anu en suchaweka accesir estandeni hachis para shmahkas harwa para ni kanotru ksani samano notru kshan kurahcha ni mechan en gatsinalik no shka he o ariska he o inde nana keshkin de turisandr juramo a corturi sandal isaman kanochki shihtiano no ahchi no se skuran chano y serati parineska mahuria charnan kurah pirwakti mak ambongas kan tan oksha kucha ambongas kandani ka eratsinan eskachkaksh imenash eratsikwa no se sarahti ano y más esa serachkuet engax más uriamentro buena más kashangarandan uchar walimashi chingona no mambran betero upirin wandan ano mara penguar imana bech wandan kia en no ishi kia ano hi isk shweka nari i wanda kwanenga ni wandanga hichkan shesk ano nori materne ma yengut ano is kurips is sheparin
ka is kuchkuen pikwara reshim kenga inga shashambe hi eskem ano himboshin hi no shashi ken boshin no chkanis ham ke ano nokshinalya ke esken hi kanik ambakt kurip ambesh kano hitun chkan menchan no nalishin ses irehtan huchit ire kon ano ka is wanda perin ka is komari perin huchit nan kuerah perin shkamanda pawanenga erandia ano wak hisheran huchit sapichan ano imechan tatakechan kemantish nanakechan ano ka imahtihin sheperin ish eratzi parines katsi marpen kualwak chunguman ka un shurajkuni man ikichikuena shambe ano. Bueno, pues no sé, es un tema bastante amplio y como decía yo desde mi masculinidad, pues puedo hablar o puedo decir tantas cosas, pero pues esto es así, ¿no? Y así está dicho y así va a suceder. Nuestra madre Cuerásperi pues nos va a dar esta pauta, ¿no? Para poder reorganizarnos y reentendernos y liberarnos y desintoxicarnos nosotros como masculinos, ¿no? Y a la mujer, pues ahora sí, como decirle fuerza, compañeras, que desde acá, desde estas tierras, ¿no? Del territorio de los Macashus, de los Duwamish, pues siempre van a tener una familia extendida solidaria y que vamos a seguirles acompañando ahora sí que en lo mejor que podamos, pues porque estamos en la lejanía. Skishiwek, ¿no? Bueno, otro tema que me gustaría platicarles, comentarles, dialogarles, pues se viene ya este día 14 de febrero, ¿no? Este día que pues pues mucha gente anda ahora sí que con con esto, ¿no? De la recordación o esto de, llamémosle esto que se dice o esto que se comenta, pues que es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y pues mucha gente se regalan chocolatitos y esas cosas, ¿no? Más en el mundo turishi, porque pues nosotros, como ustedes saben, los purépecha, pues esto es algo reciente, ¿no? Yo quisiera mencionar que precisamente en mismas fechas fue pues el proceso y muerte, tormento de nuestro último gran señor Purépecha, ¿no? Que fue asesinado o fue juzgado por esto que le llaman las leyes de las Indias, ¿no? Decirles que pues es muy lamentable lo que sucedió en esas épocas, ¿no? Como cómo se dio la colonización. Y pues yo desde este espacio también enaltar el nombre de nuestro gran Irecha, ¿no? De de este abuelo que pues dio la vida por nosotros, ¿no? Nuestro abuelo Tanashuan o Tangansuan, como también le dicen, ¿no? Decir que pues pues le recordamos, honramos su nombre, enaltamos su nombre, ¿no? Este abuelo de nosotros, este ancestro de nosotros que sufrió pues este desentendimiento que se dio en la época esta de la colonización, cuando llegaron estos invasores o estas personas de otras tierras a este territorio pues ya habitado por nuestra gente. Entonces decirles, no interrumpirles su celebración, estas fechas, ¿no? Que comúnmente pues la gente anda con el lleno de amor o al menos pues así se mira, ¿no? Y andan festejando, decirles que no se olviden de nuestro abuelo Francisco Tanashon Tzinzicha Tzimani, ¿no? Un 14 de febrero de 1530 él fue asesinado, ¿no? Y no solo fue un asesinato como tal, fue algo tormentoso, fue algo sádico,
lo que a él le hicieron, ¿no? Y les voy a leer un pequeño fragmento. Este es un libro que yo se los puedo compartir cuando ustedes gusten, para que lo lean en su totalidad, ¿no? Pero voy a decirles una pequeña parte de cómo, a qué me refiero o a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de este maltrato que le pasó a nuestros ancestros y que hoy por hoy nosotros nos dimos cuenta de ello, pero a la par pues también pues estamos en esa digna sanación, ¿no? En esa digna resiliencia que se le dice también. No es mi intención como victimizarme ni nada por el estilo, solo estar consciente de lo que sucedió, de lo que le pasó a nuestros ancestros en esas épocas cuando salió esto de la colonización. Y ya para no seguir repitiendo, redundando, pues déjenme leerles esta parte. Dice 14 de febrero de 1530, Francisco Tanasio Tzintzich Tzimani o dos, la ejecución del último gobernante o Irecha Purépecha. El tormento tenía varias etapas. Una vez desvestido, el acusado era atado de brazos y piernas en una especie de escalera y a continuación se le apercibía a que confesara la verdad sobre lo que era denunciado. Si no lo hacía, se aplicaba en primer lugar el garrote, o sea, un torniquete, ¿no? En los músculos, brazos y piernas. A cada apercibimiento se retorcía el cordel en los molleros hasta trozar los músculos. Este momento debió ser muy doloroso. El Irecha o Calzoncin soportó 2 aplicaciones en el brazo derecho y terminó por confesar. En el caso de los demás mencionados, se realizó hasta 7 ocasiones para luego aplicar la llamada maestra, que era atada de los dedos pulgares de los pies a las ligaduras de los brazos y a continuación retorcido el torniquete. De no obtener resultado, se pasaba a la segunda etapa llamada de agua. Consiste en poner alrededor de boca y nariz un trapo o toca y vaciar un jarro con abundante agua, de tal manera que al respirar se inhalaba el líquido, provocando asfixia. Seguramente aquí el atormentado sufría desmayos, por lo que se debería de esperar a que se recuperara y así poder continuar la sesión. Don Pedro Hungary soportó los 7 torniquetes, un jarro con agua y confesó todo lo que querían. En cambio, don Alonso Ulice aguantó los 7 garrotes, la maestra y 7 jarros con agua. La última etapa era la del fuego. Al testigo acusado, ya exhausto y desfalleciente, se le mojaban las plantas de los pies a las que se le adhería algodón y acercaba lentamente un brasero con fuego, que al quemarse el algodón adherido se lograba una brasa pegada a los pies con un dolor inimaginable que dejaba al atormentado, si sobrevivía, lisiado para siempre. Tormento al igual que se le aplicó al gran señor de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc, para saber los restos que tenía. En nuestro caso, al náhuatl Gonzalo Suárez se le dieron los 7 torniquetes, la maestra, 7 jarros con agua y 2 tormentos con fuego. En el penúltimo confesó que el Calzoncin había mandado matar a unos cristianos en Tacámbaro. Cuando dicen cristianos, pues se refieren a unos españoles, ¿no? Allá en Tacámbaro. El máximo de resistencia física y valor la encontramos, sin embargo, en el náhuatl don Alonso. Este valeroso michoacano soportó los 7 garrotes, la maestra, 7 jarros con agua y 2 de fuego. Casi desfalleciente, retorciéndose de dolor, no declaró absolutamente nada.
Es en realidad espeluznante e impacta esta etapa del proceso que a pesar de la lejanía en el tiempo nos hace aún estremecer. Frente a este panorama desolador, era lógico el desenlace del proceso. A don Francisco o el Canzoncin se le sentenció a morir. Fue primero metido en una envoltura de petate o cerón y atado a los pies a un caballo y arrastrado por todo el campamento. Luego moribundo se le amarró un madero rodeado de maleza para ser quemado vivo. Mas como había recibido el bautismo, se le dio la oportunidad de si solo quería ser primero agarrotado, o sea, retorcido a un cordel del cuello hasta morir, para ser quemado luego y su cuerpo reducido a cenizas, las que arrojarían al río Chicoahuanue para evitar que las llevasen los naturales y las reverenciaran. Todos sus bienes serían incautados y aplicados a la Cámara y Fisco Real. Esto se hizo, pero no sabemos su cuantía ni a dónde fueron a parar los tesoros que había logrado ocultar el Casonsin para sus hijos. Curiosamente fue hasta el momento de la ejecución que se supo el motivo por el que él se le condenó a morir, ya que en la sentencia extrañamente no se mencionó. El pregonero dijo antes de que se ejecutasen sus delitos fueron traición, idolatría y haber mandado matar a muchos españoles, ¿no? Poco antes de morir sabemos que don Francisco Tanashwani mandó llamar a un joven purépecha al que le pidió que se diera a un joven purépecha al que le pidió que se dijera a los de su gente que viesen el pago que le daban a él por haber entregado en paz su señorío, por haberles entregado sus tesoros y a su gente, que luego que muriese tomasen sus polvos y los llevasen para con sus pasados. Bueno, ahí está, ¿no? Se tiende o se centra mucho cuando se habla del abuelo Tanashuan, que él fue un cobarde, que porque entregó el territorio, que porque no luchó, pero pues en la sentencia precisamente se le acusó de eso, ¿no? Por estar preparando rebeliones, por estar ahora sí que defendiendo el territorio, ¿no? Se le acusa de haber matado a muchos españoles, eso fue lo que se le acusó, ¿no? Obviamente en este proceso, cuando el otro abuelo, Queen Hungary, ¿no? El abuelo con semblante de pájaro, este abuelo lo hicieron confesar en su contra, ¿no? Y a otros, ¿no? Como en ese tormento, pues tenían que, para ya no sufrir tanto, tenían que decir lo que los españoles o y estas personas que los estaban torturando querían que dijesen, ¿no? Pues la meta era encontrar suficientes delitos, obviamente para no respetar los acuerdos que se habían hecho, que iban a respetar a nuestro abuelo Tanashuan y a la gente purépecha y a nuestro territorio, porque pues eso también está documentado, ¿no? En este libro que yo se los puedo compartir, y por aquí déjenme ver si encuentro el título del libro. Se llama Proceso, Tormento y Muerte del Cazón sin Último Gran Señor de los Tarascos, bueno, como nos llaman ellos, ¿no? Los que escriben al respecto, por Nuño de Guzmán. Y dice introducción, versión paleográfica y notas de Armando M. Escobar Olmedo, ¿no? Entonces, lo pueden buscar también con ese nombre en las redes, y va a aparecer este libro, ¿no? Bueno, eso es lo que también quería yo mencionarles, ¿no? Que pues estos días, ¿no? Que este día, pues en mi opinión al final, ¿no? Este día, porque sí está bastante comercializado, el Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín, ¿no? Que se hace todos estos eventos de la gente que anda comprando regalos, yo también incluido, ¿no? Porque en verdad, a veces, pues sí es importante demostrar ese cariño, ese afecto que tenemos a nuestra pareja,
o en su caso los que tienen sus novias o son muchachos que pues ahora sí que están en ese parte del cortejo y todo eso, ¿no? Bueno, sí decirles que también tengan en su mente nosotros los purepecha, chapurecha, no, nox miriculi no char, inten char tatit, tanashwani, ano, himboka ishi, tano es que machix maris wandang es que manganonga, walipis kindeninga utushi chingon chikano, kanoch kiam tishi te ano, ima char tatita, wekshim deska suchanoshan kom kanganda piringas kakshiman naka kimaninga ksharikulik nawatlicha ano ka ima chkisera tsiparishim te ano ari nani kambe engaji como kunguria kinenu tusi chingon chashkuria marapen ko atinoshan no se skanta ano pero is wandang shinden mange hininga panga ken karikulim te nostitlan es que ninga huerti ni ma kurandara que es no yam también que es que maxutusis canik chikuandaras ano que es que no y manambe en guandak tapkia o en gakshima guanda shipkia no y shukuri pringa y me bosh como a eshap maru am sarin porecha ni man y man ali pringa tuana porecha no y man uchar tatite chanchkia o y mecha ni uchar más kashi chingakshi y man hima kinish irehta hapken gendek shanop utushi tulishi ano ka imanga eshania ka pek indech no amazalingwa ke ano pek indech no hangangria ke inde wanda konde ngana hucha wanda shike ni hiko kan ka yengwa heya pa ka skwahpi kuria ke ano ka ima en sharik tata Pedro Quinen hangria ano hemos wanang shinies kimach como amzarin kup que a yengwa porque man amzarin ki chenya de española dikte chenya wonen turishi chenya ano es kan uchar y mata tita nashwan amzarin ku shap ano es kan como tangulin de shap kuri para squapi kuri ne para que suari para peringiman otoji chingon que es que chini ngali kuri takambaro que nitish uruapan es que shimawani ko as amzarin den turishi chen ano mar turishi chen ano buksima is hamparinch que ano ni mania ano en tata queen en hungary ano en curia kime chine anin iman amzalin kupi como ali pringa uchen no wani ko akapo desin harwa to chanzania ano chis wanda pring turishi chaka no ya ano iman to chis kom kanst ka kima wandande pring yam tambe ano hasta chkwandara kambe ano no más que man como no huecan esquema a Mr. Cooperin como a ichka para que ma en gakshini huerti jurem que en den España arica timbo ano o en den queriret en garicuri que España mengs en den ambe jurem como a Mr. Ñatan chica como de maxalijim de ima yonk iman leyes de las Indias ano hima como operan ashim te ay maya char tatita nation que ma a ringri kun ani ano to imana me ka imana me niats karin ka isa man shames alingun chika wanda len ho ish ide imana me niat te talinya ka isks no se skanta ni askina alin tapkin en turish utushimo ano mero no ses mero nix como anzita ano atkaks como alin como hakin como weshwariam ano ka hini amsarin kun como piracha kun no solo piracha kun sino anzita ni den te quechu chingon ne caballarika te chingon ano at ka shwani ku ke ano ka izwandang shines kan not kan warim kses enge shima como spirer tap ke ano como kuriran chiksha para ishinga sheran imechen enga como no amazari wekem utu chingon gurinia es que yam tu cheks is kant bering es que shimana kanta ano en Boschima nga mo walin hap ke ano ka not como alipring walin hap ke ano ka not imak na anainak sin alipring como walin hap ke ano ka ima nga pitakulin problema ya ano es kan ni piring parimang ayeng usangan ni siambe ke memor ng salipte ano niko kana yengwa ni manuchi ta makashi jano es kan ni desin turi jiskan skari ni ano que es noch kishtia nux patsatia imano nux hangangalit ima wanda ko ne nux wanda gesti no iskan pringarina ano
sanu ichali parinyali ne sheparin hangure ya index kwandara talin ashame hakakwan bokshia samber chach como ismitinga ya ka no wanda kali nyamindo echa es que jam tulishicha o jam utushich shash minzitesh uchek siempre sheparin hanguria pochk wanda kwenien que ya wandanga parka swak teruk tanda nucha que endena me ya shas wandanga como iretech mendro enanga eratzinga inak shama para que shurimara nuchar juramo kuna inak shama para que mendro enan mianda ni maname kuchek shali kashumi ko hangangli kambe naninak shama naninak hama para como por ejemplo wanda shine no utushimbo ka shwa kurang para shwa sesteruk tanda ali pirinka isa manchik mahuria unia mendro se sirehta nani isha no is wandang shines kyash in huriate chimo kani ikichkwena shambe okulishka uchari rete chenhimbo ka kamar kwa ke in wanda konano is wanda shin huchar to ana pochak shis wanda ma hurakut himaka ninga en nana que ya sharakuncha ganguria o kanotr kix como keri ni que maka ninga xinga inde pukudi chexinga aman echkambe como mesarin kwak na inaxinari pirin como hukak kanot xinga keri que maka ninga en huchexinga notr kurandra kawina mexinga haman kanokxinga kurachpini onox kuranderani eska himajka ninga hindewat enga kuchexinga eratzinda nakik shangarun pikwa uximan shangarun iwa porque puro kawina men haman o no kurandera nambe o cheximan shangarun pinta para swagmentr wenan sesa shangaru pikundan kawekan wenan shmendran hangangarian uchar kerichan hangangarian uchar más kashi chanka se sirehtandan ka is nochkishis kyandi es ka snashenka kanik no se sasha menyar tuchar irete bo ka wikambe ka matrash ikichkwena shambe ka ish uchar nanak saper chek not kamber chirishi not shamber wechekun imanek chari como yuritskiri yapenish como wenaran yuritskiri engaksh marapen kwar mar kurta kuriak nema hingon shipana menos noch cuandra kambes que sheka charaku chaksame gangurian kanot que chiririn kan indestish es que de nano se sukurin ne kupan hingon men ya prisnyar no chari de shimuka tomin harimangan notrchkaks como hangan linia huchar pukuri chano inden huchar huate chanka inden ikaran ne kupana mengatsin chano se suchinga no tumendo no se wanda kumpantimbo porque más tuchar tire cuesta tuchar amangech cuesta pero hucha he hangulin nampaka no shan no se suka kuchar huate chana porque más tux not camber kershnya engakshima indena mesaring skipungs matrambe hachilishin parimax not shankeran den amangech cuesta pukudish not kshana mesaring kunan not kshankeran ka wenans como inden amangech como sharatania hukan amangech kambeya inden is wandak tarat que boxing sanalik ya shinenga wanhudip inden ambe turishi chkeano porque inden no chare eratiko esta ishi chke chahtuk sanglish que inden turishi cher changarum pikun ka ishangshin inden mamra mesan inzim parangano indeninga ambesarin ali para tenenga aliktiare San Valentín alik ka alishin ishi chkano ambechkshins matran bearia ashame mirikuli no masuchar tatitan huchar ker irechan enga ish sankom kangandap iman huria timbo 14 de febrero ma iskrisan alishin san pues sí, pues ya casi para terminar pues esta Wanda Peracua o esta Ayen Peracua más bien comparte este momento, decir que una parte que estaba comentando en Purépecha era que pues no olvidar este día no tan importante y enaltar el nombre de nuestro abuelo
tan ancho, ¿no? Y pues los que caminamos este camino, el camino nosotros lo llamamos de los ancestros, ¿verdad? Pues los que entienden esa manera y los que no, pues simplemente recuérdenlo, y los que entendemos, pues prender nuestros copaleros, encender copal, sonar los caracoles, recordar que nuestro abuelo pues dio su vida por nosotros, ¿verdad? Porque él creía o pensaba que esa era la manera correcta de la subsistencia. En cierta manera creo que él también entendía que quizás estas personas de fuera no iban a cumplir, pero pues la esperanza, ¿no? De que no nos iban a hacer tanto daño, y pues él ofrendó su vida, y recordarle, ¿no? Como lo que fue, y recordarle también por ese sufrimiento y ese dolor que él tan tormentoso que hizo pasar, que le pasó, ¿no? Otra cosa que decía es que hay una palabra antigua que dice que el día en que eh, las mujercitas o las mujeres tengan bebé antes de ser mujer, que el día en que los árboles den frutos antes de ser maduros o antes de ser árboles grandes, que el día en que la humanidad, en este caso el del mundo purépecha, por llamarle así, nomás se anden emborrachando, que ese día va a venir un cambio y que va a ser muy notorio, ¿no? Y nosotros decimos, ¿verdad? Que nos dejaron ese mensaje porque esos cosas o esos augurios estaban pasando cuando llegaron los europeos, ¿no? Estaban pasando cosas similares, y entonces se vienen cambios, ¿no? Y nosotros decimos, ¿verdad? Que en la antigüedad ellos decían que ya no tocaran los tambores, que guardaran los caracoles, que guardaran las cosas sagradas, porque iba a haber un cambio. Y nosotros en esta época decimos, ¿verdad? Que esas señales ya llegaron otra vez, y pues no es mentira, ¿no? Disculpen mi atrevimiento, pero pues es verdad, ¿no? No creo que solo en el territorio purépecha, sino yo creo también a nivel global está pasando esta situación donde jovencitas pues todavía no son mujer como tal, ¿no? Apenas están saliendo de su adolescencia o entrando, perdón, en su temprana adolescencia, cuando de pronto pues ya están teniendo bebés, ¿no? Todavía no tienen esa madurez para entrar a esa otra etapa de vida. También es verdad que ahorita han alterado la semilla, ¿no? De los frutos, y que ahorita un árbol ya no tiene que ser grande, no tiene que pasar ese proceso de crecimiento natural para empezar a dar los frutos, ¿no? Lo que estaba sucediendo en la antigüedad, o lo que ellos observaron, es que eso estaba pasando por alguna razón en esas épocas, ¿no? También esta parte que mencionan que pues la humanidad ya no entendía y nomás se la pasaba emborrachándose, ¿no? Y pues así es, ¿no? Tampoco es pues ya un secreto, ¿no? Que en las comunidades de los pueblos originarios pues ha llegado el alcoholismo, ha llegado la drogadicción y todo tipo de cosas pues que no existían, al menos cuando yo era niño, no miré ese tipo de situación. Entonces nos están mandando un mensaje, ¿no? El hecho de que podemos pues escoger el camino que queremos seguir, ¿no? Nos están dando ese libre albedrío, ¿no? Nosotros, los que caminamos el camino sagrado de los ancestros, o que estamos retomando ese camino, pues les mandamos un mensaje solidario, ¿no? Un mensaje de reflexión, y que nos repensemos, ¿no? Cómo podemos retomar otra vez esa manera de vida que sea en armonía, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entre las comunidades, entre nosotros también, la masculinidad, la feminidad, cómo podemos restablecer las bases para que las nuevas generaciones no pasen por situaciones lamentables que pues nosotros estamos pasando, ¿no? Bueno, pues ha sido, creo, una larga charla. En verdad yo ya perdí el tiempo, cuánto tiempo, más bien he perdido la noción del tiempo, ¿no? Decirles que
pues voy a cerrar con un tema bastante importante para mí. En mi particular, era, bueno, en, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Por mi experiencia propia, ¿no? Mi propio crecimiento. Hay una comunidad que yo respeto, que amo, que ahora puedo decirlo así. Antes me costaba trabajo decirlo así, que respeto, que amo con todo mi corazón, que he crecido y he participado y son parte de mi familia extendida también. Muchos de ellos que se identifican ya sea como gay o se identifican como lesbiana, ¿no? Yo sé que hay toda una diversidad en toda esa comunidad. Yo soy ignorante de ese tema tan amplio. Lo que sí sé es que son personas como yo, como muchos, ¿no? ¿No? Lleno de virtudes, ¿no? También con sus fallas, ¿por qué no? ¿No? Pues somos humanos, ¿verdad? Y hablo de esto porque está circulando ahorita mucho esto en las redes sociales de este primer matrimonio que se anuncia, que no sé si ya pasó o va a pasar, parece que va a pasar apenas, ¿no? Donde se habla de dos muchachos de origen purépecha que se van a casar, ¿no? Que se puede decir que será el primer matrimonio entre dos personas que son de un mismo sexo, se podría decir así. No sé, ¿no? Esa, esas terminologías pues también son del mundo de fuera, ¿no? Del mundo no purépecha, ¿no? Me refiero a las terminologías como que usamos para referirnos a esa comunidad. Yo lo que puedo decir es que ellos son mis hermanos, mis hermanas, como ellos o ellas, ¿no? Se quieran identificar. Para mí, el valor que le doy a esa comunidad es muy amplia. Tengo muy buenos amigues, amigos, que me llevo bien, muy bien con ellos, ¿no? Y uso la palabra amigues y todo sin problema porque lo entiendo que es parte de su liberación, ¿no? Y que es parte de su movimiento político, cultural, social, donde ellos, ¿no? Pues nos van a mostrar el camino, nos van a enseñar cómo podemos ser parte de esa liberación, ¿no? De ese daño también que hemos hecho como humanidad, ¿no? Por defender un credo o por defender dogmas, ¿no? De que no son pues parte de nuestras comunidades, ¿no? Pues precisamente uno de los castigos que no menciona en la pequeño relato que yo hice a nuestro Irecha, pues también se le acusaba de eso, de sodomía, ¿no? Que sea verdad, que no sea verdad, eso no es el punto. El punto es que sí, que quizás nuestro Irecha también tuvo ese acercamiento o nació con esos sensores, por ponerle una palabra, o con ese ser, ¿no? Y lo manifestó y obviamente los que llegaron de fuera eso lo veían súper, súper mal, ¿no? Ahorita o en este momento, perdón, ¿no? O en la actualidad, pues todavía quedan rezagos de esa homofobia, de ese racismo, de esa cochinada que nosotros ya pasamos como miembros de los pueblos originarios. Más de uno de nosotros sentimos el racismo de primera mano, lacera, lastima, y cómo nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es casi incomprensible, ¿no? Yo desde mi parte, ¿no? Y hablo a nivel personal, pero también de mi familia, hasta ahí puedo llegar, pero ¿por qué no también de mi familia extendida y de Ireta Purépecha? Pues este es un espacio para ustedes también. Búsquenos como Ireta Purépecha en las redes sociales, ¿verdad? Este, en el internet van a encontrar nuestros enlaces. Este es un espacio para que se puedan sentir bien, puedan ser ustedes mismos como ustedes quieren ser, ¿no? En ese sentido me refiero, ¿no? Y luego, pues sí, de pronto surgen estos debates a veces innecesarios, estos dimes y diretes, y luego dicen dame fuentes o no existe
algo histórico o algo que sustentar, ¿no? Y yo pues les digo, pues que no es así, ¿no? Esto es algo que tiene que ver desde los comienzos de la vida, ¿no? Desde los inicios, no solo en el territorio purépecha, sino pues en general, ¿no? No hay que asustarnos, o sea, mientras ellos y ellas o ellas sean felices, pues que eso es lo que al final estamos buscando, un mundo más armonioso, un mundo más lleno de felicidad, ¿no? Y si ellos son felices o ellas son felices, pues ¿a nosotros qué, no? ¿Verdad? Me refiero que si ellos son felices, ¿no? Yo soy feliz con ellos también, ¿verdad? Y los que quieren ser infelices porque ellas o ellos están tomando esas posiciones de o esa también libre determinación por llamarle así o ese libre albedrío de matrimoniarse y todo eso, pues mientras ustedes sean felices, hermanos, hermanas, ¿no? Lo que digan los demás, pues punto y aparte, que sean felices, abrácense, quiéranse, el acuerpamiento es bien importante en todos los niveles, ¿no? Y pues yo así, desde esta, este micrófono les mando un fuerte abrazo, felicidades a estos muchachos que porque sé de muchos, ¿no? Y de muchas que están todavía sufriendo porque obviamente no va a ser aceptado, no va a ser apoyado por sus familias primeramente, ¿no? Pero pues viene una nueva generación, ¿no? Y lo voy a decir así abierto para pues que quede grabado aquí, ¿no? La generación mía y la que es un poquito más mayor que yo, pues ya vamos de salida, ¿no? No se preocupen, échenle ganas y mi mensaje va más para ustedes, no para los que critican, ellos sus razones tendrán y no las comparto, ¿no? Pero sí quiero dejarles un poquito de apoyo por si esas personas que luego hablan, ¿no? Hay en el jueves 4 de febrero del 2010, La Jornada publicó este artículo, se llama La persecución de los perversos en el México novohispano, ¿verdad? Y se le adjudica al articulista, creo yo, no creo que sea el autor de porque este es un libro como tal. Aquí dice Fernando Mino, ¿no? Y allí empieza a hablar acerca de esta situación que se dio precisamente y que también está documentado porque es algo similar lo que le pasó a nuestro abuelo Tanashuan. Esto se dio dentro de lo que le llaman las leyes de las Indias o en la corte de las Indias, donde personas fueron acusadas de sodomía, purépechas, ¿no? Y pues algunos de los que terminaron hablando desenmascararon lo que ahorita ya se puede hablar un poquito más abiertamente, ¿no? Amén de que siempre va a haber esas personas que denostan, que ofenden, que quieren lacerar, porque personas tienen de pronto esa afinidad de tener ese amorío o ese sentimiento de afecto hacia otra persona que es de su mismo sexo, ¿no? Entonces, lean esto, ¿verdad? Cuando yo publique diálogo, esta charla que estoy haciendo, voy a poner los enlaces, ¿verdad? Este mismo contenido lo van a encontrar en inglés, ¿verdad? En una página de etnohistoria, ¿no? Y el título dice, eran todos P, y termina con S la palabra, no la voy a decir, ¿no? Y dice Sodomical Subcultures and Disordered Desire en Early Colonial México. ¿Verdad? Esto fue publicado en el 2007 por Pete Siegel, dice, no sé si se está pronunciando bien o Pete Siegel, no sé si está pronunciando bien su nombre, pero este está en inglés, ¿no? Léanlo, es bien interesante, yo no les voy a dar más detalles, después podemos dialogar al respecto una vez que lo lean. Eh, eh, es bien interesante y a quienes nombra, en qué comunidades se dio esto y me da un poquito de risa versus una risa de buena fe porque esto
va a callar muchas bocas, ¿no? Esas bocas que andan allá o esos dedos veloces que escriben en contra de mis hermanos y de mis hermanas de la comunidad gay o lesbiana, ¿no? O cómo se identifiquen ellos, ¿no? Entonces, sí es que sanarina, ¿no? Ya engats, pureka engats, ish wandach kiaots, himbokachats mitikiano, ne matrema mitia, que cha, nangits pikuarerak, o nangits pikuaringik, ano, que enchases pikuarerak, engats matr, tumbi hingon, ka matr tumbi, cesari para kashenj para ni, irete se, ka ashame, imankuracha nenga, xiskama wandanka, ano, kachatish, ano, wachi, chulitskiri chengat, ispikuarin ano char minzitan matru yulitskiri no matru nanakan sespikuarani ashame pinkurini himboka indea be engak sucha wandahka sandr indea indea arikurik tiosho huerti norashin o inde engak sharik biblia no mi huert norashin kurashk ano notru wandaka himbokan marapen kuachk nainak shinari perini sang nariak kurang parani ka imaen shin hatiri kya como yaris paska 45 que en xini con san keri kya huchach ka notro yun hawakin parak pinya ano kachats pakara kya en ka san sapichu kuchan zen ngon kurash que ka hangurin ses pa paran ka hangurin ses teruk tandan ano paka shnumara pen kor mahuria men ia me wandan nga kichko na shames na wandan ka no skchan arizo, skchan niash, ano, no ishit kurash que ano, ses pa pare, ka hangurin se sireta ni ano, ka indenen shin alin apkano, inde arin periódica tengarikuri jornada, la jornada, ano, indena jueves ma 2010 salinkut, petat karakatma, pakatsalinta ano pakaswak shera ni me chenengak is como wananka himbokan indech kya ishis tano ano eska na wandak eska na inak shnari perin ungs kurangs paran ka ungs hiya chit eratzikimo ano himbokan hiwan mingri kwash ka wani ngon ses pa pareshin ime chingon engak como tataka ngon temunguri oranak karanak mus temunguri noxmakas girekan haran ano kakani como sespa para shin me chingon kakani hangangria shin ano box salinka in arinta aksinen suekarinta nalixi la persecución de los perversos en el México novohispano y salikuri shin de título ano hikshin minurachcha paka tarinta ano ka en inglés simbosuak shendan kurash que indemisim karakatan bueno pex es kauka no ah nanichkisha kanin no isha inden wanda kimbuenga yari kano hinoch kana kangurishin como inden na ina kisnari pero no is quirips que en micrófono mehinkon ka nani santurish ka nani sanch por ella no sé si que muni we kurash que shankisha mendri mukshe para ndag. Padre, buenas noches. Compadre, estoy aquí en la iglesia, no sé si me voy a ir de aquí como en unos 10 minutos. No sé si quiere venir aquí o quiere ir a la casa. No pasa más al rato, como una hora o algo, pero
sí ocupo dinero para mañana. Ok, entonces